En The Home Depot, te traemos el secreto para tener el mejor jardín. Empieza agregando Miracle Grow Soil a tu jardín. Tiene todo lo que tus plantas necesitan para crecer fuertes. Llévate ahora en compra especial 4 bolsas por $10. Después, mantén alejadas las malas hierbas con Scott's Earth Grow Mulch. Ahora 4 bolsas por $10. ¿Y listo? Nadie tiene por qué enterarse. Llévate todo para tu jardín con los ahorros de Memorial Day en The Home Depot. Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio, al doctor Don Guillermo de la Barreda, que bueno, es un ilustre personaje de la medicina y es el presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Don Guillermo, gracias por estar aquí. Nada, gracias a usted. Lo veo jovial. Sí, hombre, sí. Sí, hoy... Sí, porque es que, vamos a ver, dentro de unos cuantos meses sí. Son las elecciones. Son las elecciones. Bueno, dentro de un año y poquito. Bien, y días. Son las elecciones. Sí. Entonces ya estamos con la fase de las promesas y la fase de... Bueno, concretamente yo creo que dentro de un año y un mes, casi. Bueno, pues estamos en la fase de las promesas, sí. En la fase de lo que yo llamo las mentiras. Sí. Y, o sea, en la fase de crear ilusión. Sí. Y luego, una semana después de que el gobierno se forme, pues todo vuelve a lo mismo. Empieza la semana de las desilusiones. de la pasión. De las desilusiones y de las Pero Guillermo, vamos a ver, eso que estás contando sucede habitualmente, periódicamente, históricamente, siempre. ¿Qué le pasa a la ciudadanía? ¿No lo recuerda? ¿Lo olvida? Bueno, mira, estamos viviendo una época en que la ciudadanía le es más sencillo creer la mentira. Sí. O sea, que mentir es bueno. Mentir no es que sea bueno, es que es positivo, para el que quiere lanzar unas ideas. Es mucho más difícil creer en la verdad. Y la mentira, además, como tiene cierto tinte de lo que quiere el ciudadano, o sea, de populismo, pues cala más. El pueblo que tenemos, en general, con excepciones, es un pueblo pobre. Un pueblo dormido. Dormido, pero el pueblo dormido lleva toda la vida, o sea, lleva muchos meses, o sea, porque se ha dormido, no muchos meses, lleva toda la vida dormido. Bueno, lleva años y lleva lustros y lleva tal. De ahí viene la famosa fase del aplatanamiento del canario. ¿El canario está más aplatanado que el resto de los ciudadanos españoles? Está más apoyabobado, yo creo. Sí, o sea, es incapaz de reaccionar. Tú fíjate es que es el clima también. Sí, debe ser el clima. Porque el invierno la sangre altera, ¿no? Sí, pero con esto del cambio climático, mira, vamos a ver, yo te puedo poner un ejemplo. Hace unas semanas ha habido un movimiento prácticamente en toda España en defensa de la atención primaria. Ya. Va a haber huelga, ¿sabes? En toda España y en Canarias sí. a partir del próximo viernes. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Esto, están las promesas ahora. Esto, mientras que fueron multitudinarias en todos sitios, en Canarias prácticamente fueron inexistentes. Ya. 20 personas o 30 las personas. huelgas, pero eso sucede... La manifestación, no la huelga, la manifestación. Eso sucede en todos los ámbitos sociales en Canarias. De este archipiélago. Sí, por Aquí supuesto. Nadie dice ni mu porque tiene miedo a que lo señalen y que lo aparten del sistema, del tipo de sistema que sea, de su trabajo normal, de la sociedad, del círculo de amigos, de la política. Aquí el ciudadano es cobarde. No es que sea cobarde, el ciudadano es condescendiente con lo que se le dice. Ya. Y lo que le decimos, le es más fácil decir una cosa que hacer una cosa que no le complique la vida, ¿no? Ya. Y bueno, y desgraciadamente
aquello de decir que tenemos lo que nos merecemos es cierto. O sea, desde las famosas manifestaciones por las torres eléctricas, aquellas y todo, el pueblo canario ha estado dormido. Ha estado y va a seguir estando. Y seguirá. Va a seguir durmiendo. Y seguirá estando dormido. Porque es muy fácil dormir, es muy cómodo, es muy tranquilo, no te genera problemas. Y además que desgraciadamente tenemos una juventud que no tiene sangre. No es que no tenga sangre, sino que tiene otros incentivos. Mira, la juventud buena no está aquí, se va. Se va. Los buenos no están aquí, Por supuesto. Los buenos salen volando de esta tierra. A todos los niveles, a nivel de profesionales, de todas las salen porque se ven que tienen una vida, que no es una vida rica. El futuro pinta gris, El futuro pinta, tenemos una comunidad autónoma que es la que tiene el índice de pobreza más alto de toda España. Es el índice de pobreza, el índice de todo más alto de toda España. Bueno, de todo. Estamos a la que hablan todo. De paro, de todo. Y si hablamos en sanidad, en sanidad mejor no hablar. De todo también, de todo también. Mejor no hablar. Sí. Pero además estamos en la cola desde hace más de 15, 20 años. O sea, no es que estemos de hace una semana o que le echemos la culpa en este momento a la pandemia para que decir que esto es así porque sí, pero bueno. Y ahora pues estamos en donde estamos con una especie de, yo podría llamar una gestión de avestruz de la pandemia, o sea, hemos metido la cabeza debajo, no queremos saber lo que pasa alrededor, sino lo que nos interesa es que dentro de unas semanas vamos a tener unos carnavales. No, antes de carnavales hay fiestas de mayo, hay fiestas de mayo y después de los carnavales pues tendremos la romería y verbenas y etcétera, etcétera. Ojo, que no es malo tenerlo no es malo, yo no estoy en contra de nada de ello. Por supuesto no es malo. Pero hay que combinarlo todo, ¿no? Hay que combinarlo todo, pero fíjate, yo me he dado cuenta de una cosa que es curiosa. La ciudadanía en este momento puede ir sin mascarilla. Sí. Y sin embargo está con mascarilla. Sí, bueno, sí. O sea, general. El índice que podía haber de gente sin mascarilla tenía que ser mucho más alto, teóricamente. Pero la gente sabe que la cosa no está controlada. No, sigue habiendo... Que el vecino se infectó la semana pasada. Los datos de infectados, y que ahora ya los infectados solo son los mayores de 60 años, que eso es bueno, los menores de 60 años... No existen ya, se llaman de otra manera, no sé cómo los vamos a llamar, gripalización. Bueno, eso es una frase que a mí me pone un poco nervioso. Sí. Porque que me digan a mí qué epidemia de gripe hemos padecido en Canarias o en España, sin hacer la famosa gripe española y todo ese jaleo, que tiene un saldo de 3 muertos diarios. 3 muertos diarios. Pues eso es lo que estamos teniendo. De todas maneras, los datos de los infectados por coronavirus, que solo son los mayores de 60 años, son altos, Muy altos. Son altos. Nosotros estamos teniendo una media de 240 infectados diarios por encima de 60 años. Sí, porque los por debajo no sabemos ya no existen eso. Y las hay así, Yo te puedo decir que la hija de un amigo ha tenido la segunda infección por COVID. Que sí. Y tiene 14 años. Imagínate. Y vacunada. Bueno, estamos hablando, los datos que tenemos ahora oficiales son de mayores de 60. Sí. Y son altísimos. Bueno, yo te puedo dar los datos con exactitud. Las incidencias a 7 días están en 323. Que es alto. Bueno, se considera extremo 125 y estamos en 323. Y no pasa nada, todos felices. Y en 14 días estamos en 631. Que es una barbaridad. Y se considera extremo 250. Ya. Pero es que si analizan que todo lo que la preocupación de todos ha sido las UBI, las no sé cuántas. No, hay muchos, si solo son los mayores de 60 años, son muchos, Mira, en este momento las UCI mantienen entre 25 y 27 enfermos en UCI, pero no bajan. Pero se mantienen en esa muchos, cifra. Son muchos, porque cuando al final de la sexta ola estábamos
en 30, sí. 30 y pico, o sea que siguen siendo muchos. Siguen siendo muchos, pero que además el problema es que no están bajando. Y en planta hay un montón también. En planta en este momento hay 292. Sí, 300, son muchos. Entonces, vamos... En los picos de la sexta ola estábamos en planta en 600, 700. Pero bueno, es que además tenemos que tener en cuenta una cosa. Se consideró, cuando empezó toda la pandemia, se consideró que más de 50 contagios diarios había que tener ciertas medidas de precaución, más de 50 diarios. Y en este momento, solo en más de 60 años, tenemos 240. O sea que no estamos en este momento diciendo, ni tenemos controlada la pandemia. Y además hay un dato de ayer, que en Estados Unidos ya hay una variante, una tercera variante. Una nueva del coronavirus último, del Omicron. Y esa variante en principio se está viendo que es, en principio, mucho más contagiosa que esta última, que ha sido muy contagiosa, pero además se está viendo que está haciéndole un quiebro a la vacuna, de tal forma que las vacunas no son efectivas, lo cual es muy grave. Entonces, si nosotros abrimos las puertas y decimos aquí, fuera mascarilla, fuera todo, y viva España, pues nada. Entonces, ¿estás preocupado, Guillermo? Sí, porque la mayor parte de la gente que entiende de esto te dice que es demasiado precipitado las cosas, que tiene que irse un poco más lentamente. Porque además se toman unas medidas que son un poquito ilógicas. Te dicen, en los transportes hay que ir con mascarilla. ¿Y en los centros comerciales? No, en los centros comerciales no hay que ir con mascarilla. ¿Y en los ascensores? Tampoco. Pero es que hay otro tema, por ejemplo. Se dice que en los lugares ventilados, ¿quién controla eso? Porque tener aire acondicionado no es estar ventilado. No. ¿Por qué no se controla eso? Porque no hay manera de controlarlo, no hay gente, no hay funcionarios, no hay médicos, no hay funcionarios, nada. No hay nada, en absoluto. No hay nada. Pero entonces, y te encuentras una serie de cosas que tú dices, bueno, esto es una tomadura de pelo. ¿Tú qué crees que puede pasar, Guillermo? Que tengamos una nueva variante que sea más contagiosa. ¿Que se dispare esto otra vez? Y que se pueda disparar otra vez. Por suerte, mira, el virus tiene una obsesión, que es replicarse por medio de la mutación, porque es su supervivencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ahora, las mutaciones que estamos teniendo, lo que están creando es que sea más contagiante, porque el virus... Porque se hace fuerte. Porque el virus busca los resquicios para hacerse más contagiante, y por ahora no está buscando el ser el más agresivo, pero puede venir cualquier variante que sea más agresiva, y volvemos otra vez al principio. Entonces, el otro día, hablando con una compañera, una amiga, que trabaja en el CSIC, con la famosa vacuna esta de Juanes, que es una vacuna que es esterilizante, o sea, que acaba con el virus. Me estaba comentando una cosa, dice, la tenemos, pero no podemos entrar, la teníamos que haber puesto en marcha ya a principios de... Estamos hablando de la vacuna española. No, la vacuna española hay dos, la de Esteban y la de Enjuanes. Yo hablo de la de Enjuanes, que va a ser definitiva, o sea, porque mata al virus. Va a ser una vacuna intranasal, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes cuál es el problema que tienen ahora para poderla sacar? Cuando se hace una investigación, hay una serie de fases en las cuales se experimenta primero en animales y luego en personas. Personas en un grupo pequeño y luego en un grupo de como mínimo 30.000 o 40.000. El problema que se tiene ahora es que para tú hacer esa fase necesitas personas que no hayan tenido el coronavirus o que no estén vacunadas. Lo cual es imposible. Sí. No se pueden hacer. Entonces, desde el momento que no lo puedes hacer, no puedes entrar en comercializar esa vacuna, porque no has hecho la experimentación suficiente. Los patrones no están correctos. Con lo cual se tendría que hacer una experimentación, ir a países como África, como todas estas cosas, y empezar allí a hacer una experimentación, lo cual significa una inversión impresionante de dinero. Y no la hay.
Entonces las vacunas están paradas y no pueden salir al mercado. Qué pena, ¿eh? Qué pena que lo que estás contando tú, que una vacuna que termine con el virus esté parada, cuando yo creo que habría que invertir ahora en ella, aunque se hiciera el experimento en otro país, ¿no? Llegar a un acuerdo con otro país donde... Pero, por supuesto, pero... Mira que hay países africanos que no tienen ni una persona vacunada, ninguna. Pero ¿cuál es el problema? Pues volvemos el dinero. Las multinacionales farmacéuticas que siguen... Sí. Ordeñando la vaquita todavía con lo que tienen y dicen, bueno, si voy a gastar más dinero, quiero que vender más. Bueno, vender más, y lo que voy a hacer ahora es tratar de sacar una vacuna que vaya contra una de las nuevas variantes, y saco la vacuna para una nueva variante y después para la otra y para la otra, y una vacuna que es nasal, que puede ser nasal, que es la puerta de entrada fundamental del virus, y que puede ser incluso definitiva, pues ahí está estancada. Bueno, estamos hablando con el doctor Guillermo de la Barreda, que es el presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública en este archipiélago canario. Bueno, reiterar que Canarias, lo reiteramos y no lo reitero yo, lo va a reiterar él, que es el presidente, sigue siendo una de las últimas comunidades de España en esto de la sanidad. ¿Eso lo ratificamos? Esos son los estudios que se hacen todos los años. Estamos pendientes del último estudio, pero, por ejemplo, te puedo decir una cosa. El otro día, ayer, estaba oyendo yo unas declaraciones grandilocuentes, diciendo vamos a gastar tanto en la sanidad, esto vamos a solucionarlo y no sé cuánto y no sé qué. Yeah. Si analizas un poco esas declaraciones te das cuenta de varias cosas. En primer lugar, de que tienen muy buenas ideas, pero que la ficha financiera no corresponde para realizar esas ideas. Y entonces te abren, es que vamos a tener 700 sanitarios más. No, 700 sanitarios no significa 700 médicos ni 700 enfermeras, significa 700 entre enfermeras, médicos, administrativos, etcétera, etcétera. Y antes de la pandemia, los colegios de enfermería dijeron claramente de que, por ejemplo, en la zona norte de Tenerife se necesitaban, para tener una asistencia correcta y con los patrones normales de la Organización Mundial de la Salud, se necesitaban solo para la zona norte de Tenerife 300 enfermeras. Con el déficit que se ha creado después de la pandemia, pues si tú dices 700 para toda Canarias, de todas las categorías laborales, eso no es nada. Pero es que si tú te dicen, no, es que vamos a invertir 47 millones para la atención primaria. No, 47 millones van a aumentarlo para todo. Y en este momento, Canarias es la cuarta comunidad autónoma por la cola que invierte per cápita de todas las comunidades autónomas. La cuarta por la cola. De las que menos invierten. De 17 es la cuarta por la cola. Mira, Guillermo, lo contaba el otro día, me di un golpe en un tobillo y he usado la sanidad pública, pues he ido 4 o 5 veces últimamente. Todos los médicos son extranjeros. No sé, he tenido la suerte que si he ido 4 o 5 veces, todos han sido extranjeros. Cubanos, venezolanos, ojo, no tengo nada en contra de ellos, pero sí, por supuesto. Todos de fuera. Ninguno me ha mirado el tobillo, ninguno. Me he dado un golpe, ninguno, ni me lo han mirado ni de cerca ni de lejos. Me han preguntado qué tiene, qué le duele y me han recetado no sé qué, vaya no sé dónde. Estoy pendiente que me hagan una radiografía, que tarda 1 mes y medio en hacerme una radiografía y es rápido eso, 1 mes y medio. Sí. Yo pregunto, tenemos una red de universidades públicas en este país impresionante, que nos cuesta miles de millones de euros, ya no solo para sacar médicos, sino para sacar de todo. Pero ahora centrándonos en los médicos. Todos esos médicos que sacamos todos los años, unos cuantos miles de médicos, y todos esos médicos que después hacen los MIR y que intentan aprobar los MIR, parece que este año aprobaron 14.000 el MIR, aproximadamente. ¿Se van fuera todos? En los últimos años se ha visto un incremento brutal
de lo que se llaman certificaciones para poderse ir al extranjero de médicos. Pero brutal. Se van fuera. Las razones son muy sencillas. Mira, vamos a ver. Punto 1. Los profesionales sanitarios aquí en España, y ves que hay huelgas y todo, son profesionales que tienen plazas interinas o eventuales, pero no un mes, un año, 2 años. Una semana. No. Un día. No, pero es que encadenan contratos seguidos durante 12, 14 y 15 años. Y los contratan a veces un día, a veces una semana, pero no siquiera una semana, sino de viernes a lunes. De lunes a viernes. Entonces le dan de baja los 3 días de en medio. Entonces el profesional está, por ejemplo, hoy está en el Puerto de la Cruz, y mañana puede estar, ¿qué te digo yo? Pues en La Laguna o en el Hierro. No, en el Hierro no, pero en La Laguna o en Teno, con lo cual se ha perdido el contacto paciente-médico. Entonces, realmente, si a eso añade que los sueldos de los profesionales médicos, enfermeros, etcétera, en España son de los más bajos de Europa. En este momento los sueldos de los sanitarios son más bajos, por ejemplo, que los de Portugal. Creo que estamos a nivel de los sueldos de los griegos, que son de los últimos. De los más bajos. Estamos hablando en los sanitarios. En los sanitarios. Y después, encima, te encuentras con que tienes un déficit importante de sanitarios, hasta tal punto de que un médico que debía estar viendo entre 20 o 30 enfermos en su jornada laboral, está viendo por encima de los 45 médicos, de los 45 pacientes. Porque faltan médicos, porque no contratan médicos y porque la gente no. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor que está en la sanidad pública y que lleva 12 años con un contrato que le cambian todos los años, etcétera, pues se va a la sanidad privada donde cobra más y tiene menos carga de trabajo. Sí, pero entonces lo que hay que cerrar es todas las facultades públicas de las universidades. Hay que decir que las universidades de medicina se cierran durante los próximos 10 años, porque estamos haciendo un gasto impresionante. No, estamos creando profesionales para el extranjero. Sí, pero entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer? Bueno, no hay que cerrar las universidades, hay que mejorar las condiciones laborales. Bueno, pues que se mejoren. No se mejoran. Porque es que al final nuestros profesionales, que son los mejores del planeta, según dice todo el mundo, según dicen, ¿no? Según dicen. Los estamos formando y los estamos pagando los españoles, porque yo también lo estoy pagando, y tú, para que se vayan a trabajar a Inglaterra, a Alemania o a Francia o a Estados Unidos. Entonces estamos haciendo el panoli. Claro, pero ¿por qué? Porque no se está creando una fidelidad del sistema con el profesional. Se está creando porque no le haces contratos, porque... Pero esto va peor, Guillermo, que he ido a 4 médicos últimamente y ninguno era español. Bien. Con todos los respetos a la gente que viene de fuera a trabajar aquí, pero es que aquí hay médicos a punta pala. Por supuesto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que es bastante explícito en todo esto. El gobierno de Canarias dedica en salud pública, que es muy importante y se ha visto en esta pandemia, dedica un 0,90, en el último, no sé en esto, pero en el último, un 0,98% de su presupuesto de sanidad. La media normalmente en España está alrededor del 10% y en Europa alrededor del 14%. Pero es que de los fondos estos que han venido de Europa con todo este de la pandemia, pues de esos fondos el gobierno de España, no Canarias, pero bueno, Canarias es igual, el gobierno de España va a dedicar un 1,7% de esos fondos. No sabe ni gestionarlo, no puede ni gestionar los fondos. Bueno, un 1,7% a sanidad. Ese 1,7% es el porcentaje más bajo de toda Europa que están dedicando los gobiernos de esos fondos para sanidad. La media europea está en el 17%. Entonces, vamos a ver si no se quiere arreglar. El problema es que no se quiere arreglar. ¿Por qué otros países los arreglan?
¿Por qué otros países son capaces? Bueno, porque habrá presión social, pero es que aquí no hay presión social. Aquí todo el mundo se queja por teléfono en los bares y en las esquinas de que el sistema es una mierda, pero aquí nadie se queja formalmente. Aquí nos quejamos mucho y no hacemos nada. Nos quejamos en los bares. En los bares, por decirlo metafóricamente. Pero aquí donde hay que quejarse, nadie se queja. No. Entonces, el sistema, huelga la semana que viene de médicos en Canarias. Vamos a ver, porque tú crees que no, que se arregle. ¿Cuántos años hace que no hay una huelga de médicos en Canarias? No lo sé, dímelo tú que eres médico. 15 años, 15 años sin huelga. O 30 años. Ya. Unos días antes de la huelga va a haber una migajita de cualquier cosa. Y se acabó la huelga. Y se acabó la huelga. Porque es que tú piensas una cosa, el problema está en que esos profesionales, ¿cómo se llama? Tienen cierta responsabilidad personal. Han estudiado medicina no como el que estudia, que te digo yo, economía o cualquier cosa. El estudiar medicina significa una responsabilidad con un paciente, una responsabilidad con la enfermedad. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y al mismo tiempo, si te encuentras con que son unas personas que tienen unos salarios relativamente bajos, pues ¿qué ocurre? Pues que no mantienen la huelga. Entonces, aparte de eso, la mayoría se han buscado unos trabajos externos para poder, o sea, que la gran mayoría trabajan después en la sanidad privada. Sí, trabajan en sanidad privada o trabajan en servicios de urgencia de clínicas, en fin, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque siguen siendo... Mira, yo no sé en cuánto está el salario ahora. Por ejemplo, un médico adjunto puede, sin guardia, puede llevarse al mes unos 2.000 euros. Tú suponte que nosotros queremos traer un médico de Madrid que quiere venirse a trabajar aquí. Y le decimos, mire, aquí tiene usted 2.000 euros. Y entonces el tío dice, oiga, mire, yo vengo de Madrid, yo tengo una familia con 2 hijos, yo tengo que comer. Alquilar una casa. El alquiler solo se lleva la mitad del sueldo. Por lo menos. Los colegios se llevan la otra mitad. Sí. Nada, me quedo en Madrid. Sí. Entonces el problema en este momento es que no se ha querido crear una verdadera fidelidad entre el sistema y el profesional sanitario, pero no solo el médico, el enfermero, el auxiliar, etcétera. El sistema no camina, entonces, Guillermo. El sistema no camina, el sistema está estancado. Pero no camina. ¿Cuántos años llevamos hablando de que no funciona? Y hablamos tú y yo. No. Vamos, lleva sin funcionar muchísimos años. Ya. Ahora la federación está con unas reuniones con la ministra, con una serie de cosas, y a todos le dicen que sí. Pero, por ejemplo, nosotros en este momento en Canarias, más del 12% del presupuesto de sanidad se va a la sanidad privada. 12% del presupuesto se va a la sanidad privada para conciertos y cosas más. Aquí no se ha construido un hospital de verdad no se ha construido desde el año 84. No hay camas de agudo. En el año 74 se programó el famoso Hospital del Sur 2022 y todavía no tenemos un Hospital del Sur, y ahora estamos hablando de que tenemos que hacer una obra para que sea un verdadero hospital. Y el Hospital del Norte no es ni siquiera hospital, es un hospital sociosanitario. Ya. Pero nadie dice nada, Guillermo. Sí, los periódicos salen de vez en cuando. El otro día salió, por ejemplo, que en Canarias se necesitan 8.000 plazas sociosanitarias. 8.000. En el año 2017 hubo 8.000 son muchas, Son muchas. Bueno, cuando digo 8.000 plazas no me refiero a hospitalarias. Me refiero a hospitalarias, residenciales, centros de día, atención domiciliaria, etcétera. Eso hay que ponerlo claro. Bueno, pues en el año, me parece que fue en el 2017, se creó un plan para la mejora de todo esto, la creación de plazas y todo este jaleo con los cabildos, que son los responsables, etcétera. Año 2017.
todavía no estábamos en pandemia. No se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada. Con ese plan del 2017, en el año 2021 tenían que haber creado, me parece que son 5.000 plazas. No se ha creado ni una. Mira, Guillermo, ¿a ti no te da la impresión que estamos hablando en vano aquí nosotros ahora por la mañana, a esta hora de la mañana, sí, que a la gente le importa tres narices todo lo que le estamos contando, que no hay ningún tipo de concienciación, que lo que estamos diciendo la gente se tapa los oídos y dice, mira, yo no quiero saber nada de eso, yo quiero saber que vienen los carnavales y que vienen las parrandas de las fiestas de mayo. Eso es lo que estábamos hablando. Sí. La gente... Pero cuando se ponen malos, ¿eh? Sí, bueno, es lo que yo decía, esto me llama... Por ejemplo, con el COVID, quien único sabe exactamente el problema del COVID es quien lo ha padecido de forma grave o quien se ha quedado con secuelas, que cada vez hay más gente con secuelas. Ojo, cada vez hay más gente con secuelas. Y hay gente que lleva un año sin poder salir de casa y sin tener el COVID porque está con un COVID persistente. Y gente con 18 y con 20 años. ¿Tú crees que lo que estamos hablando vale para algo? No, yo no rotundamente. Yo no creo que valga para algo porque realmente no hay voluntad de solucionar el problema. Pero es que hay que decir... Pero no hay voluntad, no hay conciencia del problema. Pero vamos a ver, si tú analizas, por ejemplo, bueno, aunque le moleste a la gente o a alguien, tú concibes un ministro de Justicia que no sea una persona versada en leyes. No. ¿Tú concibes un ministro de Hacienda que no sea versado en economía? Yo no lo concibo. Por lo menos tiene que saber algo. ¿Por qué tanto los ministros como los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, más del 90% no son profesionales sanitarios? Ya. No hay voluntad de solucionar los temas. El otro día se decía que este plan que lleva el gobierno de Canarias ha sido consensuado con los profesionales. Que le pregunten a los profesionales de atención primaria a ver si ha sido consensuado con ellos. La atención primaria está... Bueno, la atención primaria es la puerta de entrada. Cualquier país que tiene una atención primaria fuerte, tiene unos índices de salud altos. Cualquier país que tiene una atención primaria mala tiene un índice de salud alto. Por ejemplo, Canadá tiene una atención primaria buena y tiene un índice de salud alto. Pero es que cuando lo extrapolamos a España, nos damos cuenta de que, aparte de que en el sistema sanitario estamos en la cola, en los índices de salud, que es lo más importante, estamos no solo en la cola, ya hemos bajado de la cola. Porque es que la salud no es solo poner vacunas, la salud tiene una serie de condicionantes como son la pobreza, como son el medio ambiente, etcétera, que no se están controlando ni se están tratando, y entonces desgraciadamente mayor índice de obesidad, sobre todo la obesidad es tremendo. Esto se llama diabetes, mayor índice de problemas cardiovasculares. Bueno, somos los campeones en eso. Como que somos los campeones, etcétera. Esos son los índices de salud. ¿Y ese índice de salud qué significa? Que ha habido una mala prevención de la enfermedad por un lado y una deficiente tratamiento de la enfermedad por otro. Y eso son índices, y eso no se lo inventa nadie, esos son números. Nos estarán llamando locos quien nos esté escuchando ahora. Yo creo que si nos están llamando locos a alguien es porque son personas que no tienen ni sentimientos ni vergüenza. Ya. ¿Hacia dónde vamos, Guillermo? Los magos dicen pro al marisco. Pro al marisco, ¿no? Yo no creo que sea pro al marisco, pero yo creo que en todas circunstancias como las que estamos viviendo se llega a un momento, a un punto de inflexión en que la gente dice basta. Ya. Y yo creo que esto que se está haciendo aquí y que hacen muchos medios de comunicación, porque ojo,
Tú fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos vetados en muchos medios de comunicación porque decimos lo que... Estás hablando de tú, o sea, de tú como persona. Y de la asociación. La asociación en defensa de la sanidad pública en Canarias está vetada en los medios de comunicación. Ha sido vetada en algunos medios de comunicación. En algunos donde pagan por el otro lado, claro. En algunos del otro lado, por supuesto. Sí. Entonces, a la gente hay que seguirle diciendo lo que pasa para ver si reacciona en algún momento determinado. Lo veo difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. No, y nosotros vamos a continuar, boom, 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 pero lo veo muy difícil porque la gente no... ¿Sabes cuándo se interesa por esto? Cuando está mala, o cuando tiene el problema. Exacto. Bueno, por supuesto. Pero cuando no hay problema, dice, esto no va conmigo. No, esto no va conmigo, tengo que ir esta tarde, como no tengo que ir esta tarde al ambulatorio, voy a la costurera para que me haga el disfraz. El disfraz ya, para irnos a... Para irnos de tenderete. Para irnos de tenderete, eso. Don Guillermo de la Barrera, doctor, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Agradecido estoy de que haya estado un ratito hablando de algo tan importante como es la sanidad, o sea, que al final es la salud. Escuchen la entrevista de nuevo, porque hay que escucharlo, porque hemos dado datos muy contundentes. Don Guillermo, que tenga un feliz fin de semana. Igualmente. Un abrazo. Gracias a ustedes. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog caja7contunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en caja7contunegocio.com. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Te proponemos una velada única en Casa Juanito. Degusta un chuletón de 30 días de maduración, maridado con uno de los pocos vinos ensolerado en tinaja de barro, como en la época de los fenicios. Pide un Carlos Bujanda, solo en Casa Juanito, en La Esperanza.